nosotros en el plató de Córdoba TV Amparo Pernichi López, concejal delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, presidenta del INGEMA. Amparo, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Ángela, encantada. Y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarnos, claro. Dentro de esa agenda tan intensa, intensiva. Sí. Bueno, Amparo, ya pues el mes pasado se anunciaba esa auditoría interna de ambas áreas y desde el INGEMA también, así como que se producían pues esos primeros encuentros con los representantes sindicales en infraestructuras, en esa mesa técnica de cara a reorganizar el servicio. Así que, bueno, Amparo, empezamos preguntándote por esas primeras conclusiones. ¿Qué escenario se encuentra la actual responsable en estas dos áreas tan complejas y que, bueno, afectan transversalmente, por ejemplo, de infraestructuras, pues a todos los ámbitos prácticamente, ¿no? ¿Verdad? Ser la delegada de infraestructuras es como ser la cara de la ciudad en las pequeñas obras, ¿no? En las pequeñas cosas que todo el mundo necesita. Sí. En esas pequeñas cosas que parece que funcionan solas y que se necesita mucha gente detrás para que eso sea para que sea de un funcionamiento suficientemente fluido, ¿no? Para que la gente te pueda decir cosas que arreglar o cosas que mantener y puedas dar respuesta. Pues lo primero, el primer encontronazo, yo creo, en las responsabilidades que tenemos en general fue darnos cuenta de que tenemos un dramático problema de personal. No, ni mucho ni poco, es dramático realmente, ¿no? La ley de estabilidad presupuestaria y la ley de la reforma local han pintado el panorama para que cada vez haya menos servicios públicos y los servicios se vayan dirigiendo hacia las empresas privadas. Esa es la realidad que tenemos y con esa tenemos que jugar, ¿no? Esperemos que un nuevo gobierno lo pueda pintar de otra manera. Pero esa realidad la tenemos que conjugar con que efectivamente, como hay muy poca gente, nos encontramos también a la gente muy enfadada, como es natural, ¿no? Con una sobrecarga importante, y por eso hicimos esa encuesta de auditoría de decir, bueno, ¿qué propuestas tenemos desde la gente trabajadora? Es verdad que abrir esos canales de comunicación nos parecían fundamentales porque quien conoce mejor su trabajo es la gente que trabaja en su responsabilidad, cada uno en la suya, ¿no? Y efectivamente nos hemos encontrado propuestas muy concretas y desde luego algunas cosas que tienen que ver con el funcionamiento general también del ayuntamiento. Preguntábamos a todos los niveles, ¿no? Es una encuesta 360 de opinar hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo, ¿no? Dependiendo del cargo que ocupara. Es como vamos a seguirla haciendo, va a ser una cuestión de ir dando seguimiento, a ver si vamos respondiendo a la solución de los problemas que se plantean, y era un poco eso, dar voz. Lo mismo hicimos con los sindicatos, ¿no? Los que tienen representación, especialmente en infraestructuras, que es la delegación que cuenta con más personal en este momento, de las que están bajo mi responsabilidad. Lo que intentamos es abrir puertas también, esos canales de comunicación, que nos sentáramos todos los meses para ver cómo le íbamos dando solución a los problemas de personal y los recursos materiales que tenemos, ¿no? El escasísimo presupuesto de inversión, que son problemas que ya sabíamos, ¿no? Pero que creemos que entre todos y todas vamos a buscar soluciones mucho más fácilmente. Y uno de los asuntos de los que más se ha hablado y que han generado pues más controversia ha sido esa gestión del alumbrado, continuar con el compromiso del ayuntamiento en ese camino de adaptación a la Directiva de Eficiencia Energética, pero se hace desde una perspectiva alternativa, un proyecto distinto en este nuevo equipo de gobierno. ¿Qué conocemos acerca de, estábamos a la espera de que se concretara esa cantidad pactada a devolver a la entidad bancaria germana? Bueno, empezamos un poco por el principio, si te parece, y la cuestión era, evidentemente, este equipo de gobierno no solo no se niega, sino que está encantado de cumplir esa directiva europea, ¿no? Es el 20% de eficiencia energética, el 20% de ahorro y el 20% de aumento de energías renovables. Evidentemente es un compromiso con el medio ambiente y eso es impepinable en el 2020. La diferencia en las políticas es cómo se llega a ese objetivo. Tú puedes hacerlo de muchas maneras. Lo que proponía el gobierno del PP era hacerlo bajo una empresa de servicios energéticos licitando todo el servicio, es decir, sacándolo a manos privadas. Nuestra propuesta era justo la contraria. Entendemos que se puede hacer desde lo público y que precisamente haciendo una inversión inicial, que incluso vamos a pedir los fondos que se proponen de esa inversión inicial al IDAE, a un instituto del Ministerio, y eso va a significar un 0% de interés. Incluso ese crédito
se puede combinar con fondos europeos. Todo eso está en marcha, independientemente de eso, con lo que esa inversión inicial genere, que es el 30% aproximadamente, lo que seguiremos es invirtiendo para terminar alcanzando ese objetivo. Ese es el compromiso. ¿Qué pasaba? Que el contrato que se firmó en su día, contrato, por cierto, que supongo que todo el mundo sabe que se firmó en inglés, sin traducción jurada de ningún tipo, y se aprobó en Junta de Gobierno así, lo que decía exactamente era que, primero, contratabas una auditoría que lo que hacía era estudiar en qué condiciones estaba el servicio del alumbrado en esta ciudad, que tenía que ver también una parte con el mantenimiento de edificios, es decir, con la eficiencia de esos edificios municipales, y también con el centro de procesamiento de datos, ¿no?, con el CPD del ayuntamiento. Esas tres patas eran para lo que se pidió esa auditoría, y el Deutsche Bank, que es el órgano gestor que desde la Comisión Europea se le da la varita para que gestione esos fondos, lo que dice es que por cada euro que tú pidas de esa auditoría tienes un factor de tabulación condicionando la inversión a por 1 euro de auditoría tienes que invertir al menos 20. ¿Eso qué significa? Que es una subvención condicionada a esa inversión. Lógicamente, si tú lo que haces es sacarlo a los servicios privados, esa inversión es de una tacada, te desprendes del servicio y sería de una tacada. Eso eran 18 millones de inversión directamente del tirón. Como el techo de estabilidad presupuestaria no nos permite hacer esa inversión desde lo público, nosotros lo que hacemos es una alternativa bastante más pausada. Y lo que estamos estudiando con el Deutsche Bank, el viernes mandamos esa alternativa, es un poco con esa condición de inversión desde lo público. Si nosotros vamos a invertir, en este caso 5 millones de manera inicial, y el resto lo vamos a producir con el ahorro, pues entendemos que pueden estudiar cuál sería, digamos, los fondos que no tenemos que devolver. Es un poco complejo, pero la cuestión es que el Deutsche Bank ingresó de los 750.000 euros para esa auditoría, 500, un poco más de 500.000 euros, y lo que se está negociando ahora es para devolver lo mínimo posible. En cualquier caso, echemos cuenta, el crédito, o sea, el servicio de la empresa de servicios energéticos, ese crédito se pagaba al 3% más Euribor, son 18 millones de euros. Y eso se tenía que devolver con el ahorro. Quiere decir que devolvamos lo que devolvamos, aunque lo tengamos que devolver íntegro, estamos ganando dinero. Quiere decir que si nos ponemos a estudiar los números de verdad, seguimos ganando dinero. Entre otras cosas porque hay 30 personas en el servicio del alumbrado, que a mí me encantaría saber qué quería hacer con ellas el PP, porque evidentemente son funcionarios y a esa gente no se la puede echar, con lo cual los tendrían que recolocar en algún servicio, es decir, duplicamos el gasto, ¿no? Que las cuentas se echan muy fáciles y que creemos que es tremendamente beneficioso la alternativa que nosotros proponemos, ¿no? Y nos vamos también a un asunto de actualidad. Ya ha comenzado ese plan asfalto, se continúa con ese proyecto gestado en el mandato anterior. Comenzábamos con Cañeros, se proseguía en el Patriarca, se reasfaltarán 33 calles de la ciudad a través de este proyecto que tiene un plazo de ejecución de 3 meses. ¿Qué va a suponer? Porque hablábamos antes de la importancia del área de infraestructuras, no es que sea ni muchísimo menos importante la de medio ambiente, pero en el caso de infraestructuras son cuestiones que muchas veces son muy tangibles, ¿no? Y pueden perjudicar de una manera muy directa, muy inmediata, por ejemplo, en ámbitos como el tema de la accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Claro, lo primero es pedir disculpas a los vecinos y las vecinas de esta ciudad porque efectivamente se van a poner en marcha un montón de obras a la vez, por varias cosas. Quiero decir, el plan asfalto tuvo problemas en contratación porque yo creo que con buen criterio el PP marcó en su pliego de condiciones que la planta asfáltica estuviera en Córdoba, un poco para que el beneficio se quedara en la provincia al menos, y una empresa de Sevilla recurrió. Eso hizo que el plan se retrasara un mes entero y es lo que ha pasado realmente. Nos va a dar tiempo a ejecutarlo, esperamos que sin ningún problema, ¿no? Cada vez que llueve yo me echo a temblar, pero ahí estamos condicionados un poco con la climatología, pero que lo vamos a cumplir sin problemas. Estamos intentando hacer estudiar cuestiones alternativas de tráfico, por ejemplo, la calle Ollerías, que es una arteria principal. Andamos ahí a ver si hay posibilidad de hacerla de noche para que interrumpamos el tráfico lo menos posible. Estamos ahí negociando a ver si lo podemos hacer y eso sería un buen adelanto. Independientemente, sin eso también
serían unas más molestias para el resto de los vecinos y las vecinas, pero ese plan sale adelante sin problema. ¿Qué ha pasado también? Que se ha combinado con el 50 horas, 50 barrios, ¿no? Con ese plan de mantenimiento que llamaba el PP así, y que nos encontramos con un 0% de ejecución, estaba todo en gestión, estaba todo en contratación, 0 de ejecución. Entonces, vamos a tener que hacerlo todo a la vez, no vamos a tener más remedio, no podemos perder, o no nos podemos permitir el lujo de perder dinero en esta ciudad, ¿no? Con ese convenio que se firmó con el Ministerio y con el plan asfalto, con la obra también que está en marcha de San Agustín, con la obra, en fin, hay un montón de obras ahora mismo en marcha, y yo lo que agradecería a todo el mundo es que se planteara un uso de la movilidad también, que aprovecháramos también para replantear ese uso de movilidad, de cómo nos movemos en esta ciudad, ¿no? Usar en la medida de lo posible la bici, usar en la medida de lo posible transporte público y, bueno, pues que coja el coche al que no le quede más remedio, ¿no? Independientemente de empezar por donde he empezado, de pedir disculpas por todos los trastornos que se puedan generar, ¿no?, a los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Y cambiamos, Amparo, de asunto porque desde el 17 de octubre ya están en marcha esos talleres en familia. Nos vamos hasta el Real Jardín Botánico de Córdoba, hablando sobre huertos urbanos y jardines. En estos talleres se va a hablar de ecología, por supuesto, pero también pues de cuestiones en concreto como el reciclaje, cultivando de forma entretenida cada sábado hasta el próximo 21 de noviembre, ¿no? Una propuesta para los más pequeños, pero también para esa necesaria conciliación familiar, ¿no? Sí, de hecho yo creo que en el INGEMA, en el Jardín Botánico, se hacen muchas actividades a ese respecto, ¿no?, de conciliar esa vida familiar. Este verano hemos tenido una lista de actividades tremenda precisamente en ese sentido. El proyecto, yo creo que todo el mundo conoce, buena parte de la gente de esta ciudad conoce los huertos de la Somadilla, que dependen directamente del INGEMA, ¿no?, los huertos urbanos que se pusieron en marcha allí. El INGEMA es un poco promotor de todo eso, de esa iniciativa de huertos urbanos desde el ámbito municipal, y con ese testigo lo hemos recogido y queremos hacer un proyecto bastante más grande. Ese taller lo que viene es un poco a hacer esa educación ambiental. Queremos también centralizar, ahora hablaremos del Centro de Educación Ambiental, si te parece. Sí, claro. Y es un poco marcar el ámbito general que tenga que ver con medio ambiente desde, por un lado, el Instituto de Gestión Medioambiental y desde luego darle importancia a la que tiene, ni más ni menos que la que tiene a la Delegación de Medio Ambiente, ¿no? Y todo forma parte del mismo proyecto, que son en realidad dos patas. Una, los huertos urbanos ecológicos sociales, una serie de criterios que se van a presentar en BioCórdoba dentro de nada, y luego poner en marcha el Centro de Educación Ambiental. Y las dos cosas van a estar combinadas, incluso en los espacios. El Centro de Educación Ambiental va a tener un espacio tremendo para huertos, porque entendemos que toda la parte externa se puede utilizar también para esa formación y para que la gente salga del centro sabiendo cómo se monta un huerto, cómo se gestiona, en fin. Las dos cosas van a ir a la par. Un centro de educación ambiental que quiere ser sede de los servicios del área, escenario también de iniciativas de la Universidad de Córdoba, no solo de INGEMA, y también de otros colectivos que estén de alguna manera relacionados con el medio ambiente. Y además lo que se propone desde el área es una dinámica, digamos, colectiva, más horizontal. ¿Cómo se va a coordinar todo esto? De las primeras cosas que yo hice como delegada es intentar reunir al Consejo de Medio Ambiente. Bueno, el reglamento del Consejo ahora mismo era muy restrictivo y lo que hemos hecho ha sido abrirlo a la participación, de tal manera que el Consejo no era un consejo como tal, sino muchísimo más abierto. Invitamos a mucha más gente que participa en cuestiones medioambientales en esta ciudad desde hace muchos años. De ahí salió que efectivamente había que poner en carga, que lo teníamos todos clarísimo, había que poner en marcha ese Centro de Educación Ambiental que Izquierda Unida en el 2012 dejó para abrir, o sea, para inaugurar, sin más. Lo único que ha hecho en estos 4 años ha sido deteriorarse, sin más. Es que ahora nos va a costar 15.000 euros volverlo a poner en marcha, por pequeños desperfectos, ¿no? Porque además, con cosas como, por ejemplo, que la normativa de ascensores ha cambiado y hay que volverlo a poner en marcha. Una pena, ¿no?, que estos 4 años no se haya aprovechado ese espacio. La cuestión es que lo que se dijo en ese consejo y lo que salió de ese consejo es que en la medida de lo posible el centro se abriera no desde una iniciativa ni desde el sector privado, aunque fuera desde el sector privado social,
sino que controlábamos mucho el uso desde medio ambiente, en este caso desde la delegación. Recogiendo un poco ese testigo y teniendo en cuenta que la política de la delegación tiene que ser también separar la gestión del zoo de lo que significa el medio ambiente en general, siendo que el zoo tiene una proyección de conservación magnífica que han sacado adelante sus trabajadores y sus trabajadoras de manera espectacular. Con poquísima gente lo han puesto en los primeros puestos de este país, precisamente en esa labor medioambientalista y de conservación. Entendíamos que había que separar físicamente el zoo de la delegación. Por eso, porque desde allí se van a agarrar los usos de ese centro de educación ambiental y por la razón que acabo de explicar, entendíamos que el sitio natural es el Centro de Educación de Medio Ambiente, para que fuera la delegación la que controlara esos usos, independientemente de que luego lo combinemos con convenios que se firmarán seguro con los colectivos y que se firmarán seguro con la universidad, pero para que no se nos vaya de madre, para que el uso y el plan de uso esté perfectamente controlado desde lo público. Bueno, pues seguiremos muy de cerca ese avance, ¿verdad?, la futura apertura de ese centro. Hace muy poquito, además, hablando del zoológico, llegaba esa hipopótama pigmea, ¿verdad?, a la espera de que llegue su compañero. También se espera la llegada de nuevos cocodrilos y bueno, ya podíamos ver a esa hipopótama llegada desde el zoológico principal de Edimburgo, esas nuevas incorporaciones. Sigue creciendo la familia de nuestro zoológico de Córdoba. De ello hablaremos, si te parece, Amparo, en la próxima ocasión que volvamos a encontrarnos aquí en directo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues te esperamos en breve. Estupendo. Cuando queramos, en cuanto podamos encontrar un huequito en la agenda, aquí estamos, seguro. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela.